Buenas tardes, alumnos de la Universidad San Buenaventura, clase de Derecho Ambiental. Bueno, vamos a intentar nuevamente por este medio. Vamos a hacer un repaso rápido de las primeras diapositivas para terminar satisfactoriamente este tema, que la verdad es un repaso muy corto sobre los fundamentos de la política pública ambiental en Colombia. Esto hará parte de la semana 9, que apenas vamos a poder, digamos que depurar, pero realmente no colma su expectativa de 3 horas laborales a la semana. Pues es realmente corto y la actividad es una pregunta muy sencilla que ustedes deben de responder por medio de Moodle, que se habilitará para este fin durante esta semana. Entonces, bueno, lo primero que vamos a iniciar es haciendo referencia al artículo 79 de la Constitución, en la cual se consagra que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Ya vamos a ver con las fases de la formulación de una política pública cómo se articula este artículo de la Carta, de nuestra Carta Magna. Entonces, otro comentario que tiene que ver con ese tema. Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del derecho a la vida, ya que este solo se podría garantizar bajo condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad. Entonces aquí vamos a ver cómo el contrato estatal y el Estado social de derecho a su vez se integran y se armonizan para que a través de las herramientas de políticas públicas podamos identificar y abordar la problemática o la situación que se pueda sugerir o presentar como una problemática en temas ambientales. Entonces tenemos también que hacer obligatoria referencia a la Ley 99 del 93, en el cual encontramos en el artículo primero, numeral sexto, la referencia a la formulación de las políticas públicas ambientales y cómo estas tendrán que hacer obligatoria referencia y serán el resultado del proceso de investigación científica. En este escenario aplica lo que aprendimos en semanas pasadas sobre los principios del derecho ambiental, particularmente el principio de precaución, el cual hace alusión a que aun cuando no exista certeza científica absoluta sobre un daño grave o irreversible, el Estado deberá de adoptar las medidas suficientes para evitar la degradación del medio ambiente. Antes de entrar a las fases de la política pública, quiero que recordemos el Sistema Nacional Ambiental, qué es y dónde encuentra su asidero normativo. Entonces, les traigo esta definición doctrinaria que dice: el conjunto de orientaciones es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permitan la puesta en marcha de los principios generales ambientales. Entonces aquí podemos ver que no solamente está integrado por la norma positiva, sino que también tiene un componente de las entidades del Estado y por ende de las personas, porque finalmente el Estado está conformado por personas que pues ejercen estas funciones y a su vez por los ciudadanos también. Entonces está integrado por los siguientes componentes: los principios, orientaciones y la normatividad contenida en la Constitución del 91 y la Ley 99 del 93,
Las entidades del Estado responsables de la política y la acción ambiental señaladas en la ley, son las que revisamos también en las clases pasadas, las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la problemática ambiental, entonces aquí integramos el componente ciudadano, las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio ambiente. Si bien es cierto, podemos tener un documento que en el deber ser nos explaye sobre cómo manejar una situación que se presenta como un problema en el tema ambiental, debemos de también prever los recursos, tanto técnicos como económicos, para poder afrontar, para poder desarrollar y dar alcance a esas políticas. Finalmente tenemos las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de producción de información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo ambiental. En este sentido, quiero recordarles lo que les repito mucho y es la ley ambiental tiene un gran componente técnico. Y aquí en esta presentación que les hago, vemos la remisión normativa obligatoria a el componente científico y al componente técnico, tanto de las leyes como de las políticas públicas, como de las actuaciones de las entidades que tengan que ver con el tema pues, ambiental, o sea, que integran el Sistema Nacional Ambiental. Vamos a ver brevemente una aproximación conceptual a qué es una política pública. Entonces, es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos. Para que sea política pública debe haber presencia de la administración pública en un momento determinado. La acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad que se transforma en un programa de acción de una autoridad pública. Son instrumentos de planeación. Lo ideal es que se formule antes de los problemas. En Colombia, lastimosamente, pues tenemos más ejemplos que son políticas después de los problemas que antes de, pero aún así tenemos ejemplos varios de políticas públicas ambientales que son, digamos, que prevén situaciones. Y ustedes en el foro van a tener en referencia a una de estas. Tenemos entonces también que conceptualmente es un proceso por el cual se elaboran e implementan programas de acción pública, es decir, dispositivos políticos, administrativos, coordinados en principio alrededor de objetivos específicos. Es importante también, he querido traerles que no es una política pública. Una política pública no es una ley o no es solamente una institución, no me digan el Ministerio de Medio Ambiente es una política pública, no, el Ministerio de Medio Ambiente es encargado de formular las políticas públicas en el área ambiental, en el tema ambiental. El Estado, un funcionario, y que si es entonces una política pública, es un conjunto de elementos y un proceso. No hay una política exitosa sin recursos adecuados, entiendas en económicos, profesionales, el recurso humano. Una política pública entonces son ideas más las instituciones más los recursos para ejecutarlos. En el tema entonces de políticas públicas, actualmente tenemos un tema de descentralización, un tema de regionalización de las políticas públicas que favorece la variabilidad de las mismas y el análisis de caso democracia versus tecnocracia. Esto digamos que se materializa muy claramente en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual, donde vemos que de hecho está planteado la política pública ambiental por regiones, 7 regiones, ya vamos a ver ese tema. Es un tema de relación entre lo público y lo privado, incluye la participación, por eso hacemos nuevamente referencia al artículo 79, donde es un derecho deber, tanto del Estado como del administrado. El gobierno pues tiene implicaciones directas, se recoge una percepción de las problemáticas y se definen unos objetivos y procesos claros. Ahora sí vamos a las fases. Entonces las fases se identifica el problema, se formulan las soluciones, se toman las decisiones, se implementa y se evalúa. Es importantísimo tener siempre presente la medición de cualquier cosa que uno pretenda administrar, llámese un recurso natural, llámese la población, llámese un recurso financiero. Es, como dicen, digamos, las personas
diestras en todo el tema de business management, y creo que es un postulado obligatorio de todos los MBAs, es lo que tú no puedes medir, no puedes administrar. Entonces, aplica en este sentido también de las políticas. Ahora bien, vamos a ver las características. Entonces tenemos que hacer una fundamentación amplia, un diagnóstico. En el tema ambiental tenemos un gran componente técnico, como nuevamente les repito, un análisis costo de alternativas, evaluación costo-beneficio social. Se articula en el medio de la oportunidad política de poder emitir esta clase de, pues, de orientaciones gubernamentales. Los objetivos se caracterizan por ser objetivos claros, por tener indicadores. Nuevamente volvemos a la importancia de la medición. Hay unas condiciones que son la efectiva articulación de la voluntad general, que tenga una alta calidad técnica, que sus propósitos estén claros, que las acciones estén definidas y que tengamos recursos. Y la importancia y el alcance que tiene el COMPES en nuestro estado, pues es una gran herramienta que ostenta el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, cualquier política pública que formule el gobierno debe estar acorde con las finalidades del Estado, de la Constitución, del logro del bien común, de la igualdad ante las cargas públicas, la garantía de derechos, el desarrollo sostenible, el ambiente sano y la protección del patrimonio cultural y natural. Entonces, a modo pues de contarles en qué está el tema de la política pública ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual. Aquí tenemos que lo que llama el pacto, se materializa afianzando el compromiso de las actividades productivas con la sostenibilidad, la reducción de impactos ambientales, y aquí recuerden que no todo impacto es una contaminación ni un daño, y la mitigación del cambio climático. Lo anterior se logra a partir del uso eficiente del agua, los materiales, la energía y el suelo, y el desarrollo de la economía circular por medio de la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, que a su vez aumenta la productividad y la competitividad de los sectores. Aquí podemos observar que se mantiene claramente en una mención general, pero se mantiene la clasificación que estudiamos en el decreto 2811 de 74, el Código Nacional de los Recursos Naturales. Entonces, deseaba hacerles esta pequeñísima reseña para que veamos cómo de lo que ya hemos aprendido en las semanas pasadas podemos ir articulándolo con herramientas gubernamentales como las políticas públicas ambientales y su importancia en nuestra profesión. La pregunta que ustedes tienen para esta actividad es mencionar de manera breve cómo se articula lo aprendido sobre política pública ambiental con la Estrategia Nacional de Economía Circular. Su respuesta debe estar en Moodle, en un espacio que habilitaré para tal fin en el transcurso de esta semana, y les avisaré por los grupos de WhatsApp de cada clase respectivamente. Esta es la forma de llevar el registro de su asistencia, y bueno, cualquier pregunta adicional que tengan pues la atenderé ojalá por los chats. Que tengan buena tarde.